Muy buenos días, Iglesia de Benecer Plenitud. Les enviamos un saludo muy especial en esta mañana a toda la Iglesia del Señor que hoy nos escucha a través de este medio. Enviamos un saludo también muy especial a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestro canal. Les pedimos que en esta mañana podamos abrir nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Allí vas a cerrar tus ojos y vas a pedirle al Señor que hoy pueda bendecir y pueda hablar a tu vida en esta mañana. Vamos a orar. Dios bueno, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y gracias porque en medio de la realidad, Señor, que hoy vivimos, hoy nos das la oportunidad de ser iglesia y de ser comunidad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra hoy corre y sea glorificada en medio de cada una de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Esta semana estuve en una reunión muy especial, en una reunión de líderes de Latinoamérica, en donde reflexionábamos en una pregunta. Y la pregunta era: ¿cómo se sienten en medio de esta realidad de pandemia? ¿Cierto? ¿Cómo se sienten ustedes? Y fue muy asombroso que en el escenario de líderes, en el escenario de pastores, las respuestas que surgieron basados en esa pregunta fue: nos sentimos angustiados, nos sentimos en soledad, estamos rodeados de luto en este tiempo. Esa fue otra de las respuestas que surgieron ahí. Nos sentimos enojados con nuestros sistemas de gobierno, ¿sí? Y fueron muchas las respuestas, entre la que más se notó fue la desesperanza, ¿cierto? Como la desesperanza, la angustia, la tristeza ha sido una de las emociones que ha estado allí en medio de toda esta realidad. La pregunta es, como iglesia, ¿cómo ser una iglesia que vence en días difíciles? ¿Sí? ¿Cómo vamos a ser una iglesia que vence en medio de estos días difíciles? Y hoy, teniendo en cuenta la realidad de cada uno de nosotros, ¿cierto? La realidad de pronto de tristeza, de estrés, de cansancio que vivimos, vamos a reflexionar en un texto bíblico y a partir de ese texto bíblico vamos a comprobar una idea muy especial: cómo en la batalla espiritual que vive la iglesia del Señor, la victoria y su victoria, la de la iglesia, únicamente va a estar garantizada en la estrategia militar que Dios ha preparado y su Espíritu Santo, ¿sí? Dios nos ha hecho una iglesia que es vencedora en medio de días difíciles. Eso es lo que vamos a reflexionar en esta mañana, y para ello les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al versículo 13. Vamos a estar estudiando esos versículos. Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, y en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cómo ser esa iglesia que vence, que es victoriosa, que permanece firme en medio de días difíciles, en medio de los días de desempleo,
en medio de los días de las crisis familiares, en medio de aquellos días donde no tenemos diagnósticos médicos tan positivos, en medio del luto. ¿Cómo ser una iglesia que vence en días difíciles? Y hoy vamos a reflexionar en esta mañana en 3 asuntos de esa batalla espiritual. Lo primero que vamos a ver es cuál es la naturaleza de esa batalla en la que la iglesia del Señor hoy está. Lo segundo que vamos a ver, cuál es la estrategia de Dios para la batalla. Cuál es la estrategia que Dios tiene y que nos ha dado a nosotros como iglesia. Y lo tercero que vamos a ver es cuáles son los resultados de hacer nuestras esa estrategia, los resultados de la estrategia. Cuando nosotros analizamos un poco el libro de Efesios, nosotros nos vamos a dar cuenta que Éfeso es una ciudad, es una de las primeras o de las principales ciudades de Asia Menor. En esta ciudad hay un epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos. Allí se adoraban a los dioses griegos y a los dioses romanos. Eso era algo muy importante. Otro elemento importante es que en este contexto la filosofía griega tiene una gran fuerza. Y la filosofía griega no era otra cosa, lo más fuerte era la adoración a los dioses, la adoración a otras deidades, era un elemento que contenía la filosofía griega, que generalmente se oponía al proyecto de Dios. Se cree que históricamente estos dos elementos de la adoración a los dioses griegos y a los dioses romanos y la filosofía griega eran dos elementos que de alguna manera desestabilizaban la iglesia del Señor, ¿sí? Porque esto generaba algunas corrientes de falsas doctrinas. De allí se levantaban muchos falsos maestros. La carta de Pablo a los Efesios es una carta maravillosa, porque algo de lo que resalta esta carta es la supremacía de Cristo por encima de todos los poderes, ¿sí? Es cierto que en Éfeso se adora a otros dioses, pero Pablo va a decir a través de la carta que Cristo está por encima de todos estos poderes. Los 3 primeros capítulos de la carta de Pablo a los Efesios va a hablar acerca de la historia del Evangelio, cómo es que la salvación se ha dado por obra de Dios a través de Jesucristo, cómo es que la salvación se ha dado por gracia, cómo es que la salvación ahora ha generado una reconciliación entre griegos, entre judíos y gentiles. Y cómo ahora este evangelio nos ha hecho uno y nos ha insertado en un solo cuerpo, siendo Jesús la cabeza. Eso es algo de lo que van a decir o de lo que nos va a hablar los primeros 3 capítulos del libro de Efesios. Los siguientes capítulos, del 4 al 6, Efesios nos va a decir, bueno, si esto fue lo que hizo el evangelio, ahora les corresponde a ustedes vivir de acuerdo a lo establecido por el evangelio. Ustedes deben responder a lo que el evangelio les plantea. La vida de ustedes debe ser en conformidad con esa salvación. Por eso, hacer parte y recibir este mensaje de salvación implica que ahora tu estilo de vida tiene que ser un estilo distinto en tus relaciones, en tu familia, en las relaciones entre esposos, en las relaciones entre padres e hijos, en la relación entre amos y siervos. La vida del evangelio tiene que afectar todas las áreas de la vida del ser humano. Algo de lo que nos va a decir en la carta de Efesios es, esto es el evangelio. El evangelio es algo que transforma todas las relaciones. El evangelio es algo que llega y transforma la vida del ser humano en todas las dimensiones. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo.
Ahora a ustedes les corresponde vivir de acuerdo a las exigencias de la fe que ustedes han determinado. Comprendamos un poco entonces cuál es la naturaleza de esta batalla, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de la batalla en la que está la iglesia en ese momento? Pablo les ha venido hablando en el capítulo 4 hasta el versículo 6, hasta el capítulo 5, que hay mucho conflicto en las relaciones interpersonales. Pero antes de cerrar, Pablo les dice, miren, la batalla no es solamente en las dimensiones relacionales y humanas. La batalla que ustedes viven también tiene una dimensión más profunda y es una dimensión espiritual. Y la razón de esa batalla es porque sobre ustedes hay algo especial, y es lo que nos va a decir Pablo en el primer capítulo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso lo dice Pablo en el capítulo 1, versículo 3. Entonces, esa bendición espiritual sobre la iglesia y sobre el pueblo de Dios ha generado una oposición, ¿sí? Esa bendición y ese proyecto de Dios sobre su iglesia y sobre la humanidad ha generado un adversario. Cuando nosotros vemos la historia bíblica nos damos cuenta que la bendición de Dios sobre sus hijos siempre tuvo oposición. Eso lo vemos allí en el huerto del Edén, eso lo vemos allí en el Éxodo, lo vemos en el desierto, lo vemos en Jesús mismo allí en el desierto cuando es tentado por Satanás, allí en el Getsemaní cuando se le intenta hacer volver atrás. Ese ha sido el plan de Satanás, siempre destruir el pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Frente a esta batalla, Dios envía a su Hijo y su Hijo viene, enfrenta a nuestro adversario y a través de Jesucristo hoy somos más que vencedores, porque esa es la batalla. Y hoy la bendición de la iglesia del Señor no es a través de lo que vemos o de lo que podemos tener. La bendición de la iglesia es a través de Jesucristo y esa bendición es por su muerte y por su resurrección. Jesús venció en el escenario espiritual y en ese escenario nos ha dado la victoria a nosotros como iglesia y nos ha reunido como un solo cuerpo y como un solo pueblo y nos ha comisionado a nosotros para que lo representemos. La iglesia del Señor, en medio de estos días difíciles, debe cumplir una función importante y es representar a Cristo, ser testigos y modelar el Evangelio de Jesucristo. En medio de estos días, nosotros tenemos que decir que la iglesia del Señor ha sido enviada a cumplir esa gran misión. Y por ser comisionadas por Cristo, ahora la iglesia se ha convertido en el blanco de Satanás. Nosotros, la iglesia de Éfeso de aquel entonces, nosotros somos el blanco de Satanás, porque a nosotros se nos ha comisionado el representar a Jesús, el representar a Cristo en todas las dimensiones, en una vida santa, en una vida distinta, en una vida piadosa, en una vida justa, en una vida de relaciones sanas. Allí se nos ha llamado a representar y a modelar a Cristo. Cristo venció, triunfó sobre las tinieblas y ahora nos ha establecido a nosotros para que nosotros vayamos y cumplamos la gran comisión. Lo importante aquí es que la lucha de la iglesia no es solamente lo que podemos sentir en medio de esta realidad que hoy enfrentamos. ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo, entendemos que en medio de estas circunstancias tenemos fuertes luchas,
temores, miedos, angustias, conflictos interpersonales, conflictos en medio de la pareja. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, ese no es el único escenario de la batalla que ustedes están enfrentando. Y antes de terminar les voy a dar unas pautas de cuál es el escenario de la batalla en la que ustedes están. Ustedes están en una lucha que no es contra sangre ni carne, es contra Satanás y todo su ejército, lo que quiere decir que ustedes están en una lucha espiritual. Esa es la lucha, otra de las dimensiones de la batalla de la iglesia del Señor. Algo que hace Pablo en el texto de estudio de esta mañana es que da unas características de nuestro adversario. Él nos habla un poco de nuestro enemigo, ¿cierto? Y es alguien que se va a oponer, ¿cierto?, al propósito de Dios. Se opone al amor, a la unidad de la iglesia. Se opone a que vivas una vida santa. Se opone a que vivas una vida llena del fruto del Espíritu Santo. Se opone a las relaciones sanas. A todo esto se va a oponer Satanás. Todo con tácticas y con estrategias tramposas, con el fin de hacernos caer. La lucha en la que Pablo está haciendo referencia aquí es una lucha cuerpo a cuerpo, en la que el combate no se termina hasta que uno de los dos esté vencido mortalmente. Esa es la lucha en la que nosotros como iglesia estamos. Algo de más que nos va a decir Pablo es, él no está solo. Él tiene un grupo de combatientes y empieza a decir cada una de esos rangos que tienen allí: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que Pablo nos quiere decir con esto es, ese grupo está bien armado, ¿sí? Ese grupo está bien organizado, ese grupo está bien dotado, y nosotros tenemos que tener clara la dimensión de la batalla en la que estamos enfrentando. Nosotros tenemos que tener claro el escenario de la batalla en la que como iglesia nos estamos moviendo en este tiempo. No es solo la realidad que podemos ver y que podemos palpar, es que está ocurriendo en el escenario espiritual y que está generando Satanás en este tiempo, y que nos ha llamado Dios a hacer en este momento histórico. La iglesia ha sido puesta y ubicada en este momento no para cerrar sus templos y callar. La iglesia en este momento está siendo establecida por el Señor para comunicar y dar a conocer este mensaje de vida, de salvación y de esperanza en medio de tanta desesperanza. Esto es lo que Dios nos ha dado en este tiempo. Ese es el escenario de la batalla en la que estamos. Pero entonces, ¿cuáles son las estrategias? Bueno, ¿cómo es que vamos a salir bien librados de esta batalla? Y Pablo lo describe de esta manera. Quise hablarles primero del escenario, de cómo el enemigo está organizado para atacarnos y derribarnos y destruirnos. Pero quiero hablarles ahora, en este momento, de la estrategia que Dios ha establecido para esta batalla espiritual. Y la estrategia es, dice Pablo, al finalizar. Antes de finalizar les voy a decir algo. Por lo demás, eso es más o menos para finalizar. Hermanos míos, y aquí estamos haciendo referencia a la iglesia del Señor. Lo podemos ver como iglesia en comunidad o iglesia individual. Somos iglesia. En esta batalla les voy a pedir algo. Ustedes deben saber de dónde viene la fuerza de ustedes.
¿sí? Allí esta es la primera estrategia. El poder de ustedes, la victoria de ustedes, solamente la va a garantizar algo: el poder del Señor. Allí es donde va a estar la fuerza de ustedes. Fortaleceos en el Señor, ¿sí? Es normal que en la batalla te sientas cansado. Es normal que en la batalla te sientas sin fuerzas. Es normal que en la batalla te sientas que te rindes, que te debilitaste. Es normal que en una realidad como la que vivimos hoy, a veces amanezcamos desesperanzados. Pero la palabra del Señor hoy debe devolvernos la esperanza, porque la palabra del Señor hoy nos está diciendo cuál es el lugar donde en medio de mi desesperanza, donde en medio de mi humanidad, yo puedo recibir nuevas fuerzas. Yo puedo ser otra vez alentado y fortalecido. Fortaleceos en el Señor. Fortalezcanse en el Señor. Para la misión de la iglesia tiene la misión, y por tener la misión ahora es el blanco de Satanás. Somos el blanco de Satanás. Por ello necesitamos fortalecernos en el Señor. Cuando se habla de ese fortalecerse en el Señor, estamos buscando un lugar donde ser potencializados. Estamos buscando un lugar donde ser habilitados nuevamente. Estamos buscando un lugar donde hacernos fuertes cuando en medio de la batalla hemos reducido fuerzas. Estamos diciendo, lo que Pablo está diciendo es: cuando estén así en medio del debilitamiento que genera esta batalla, ustedes tienen un lugar donde robustecerse. Y un término que está de moda en este tiempo, y es el término empoderado. Aquí se está hablando de fortalecerse en el Señor. Se está hablando también de esa idea. Quieren empoderarse, quieren llenarse de fuerza, quieren llenarse de valentía en medio de la batalla. Esta es la ruta, este es el camino a seguir. Lo maravilloso de esto es que ese fortalecerse en el Señor pone en evidencia mi fragilidad. Ese fortalecerse en el Señor pone en evidencia mis flaquezas, pone en evidencia cuál vulnerable soy, pone en evidencia nuestra realidad y pone en evidencia la dependencia que como iglesia debemos tener del Señor. Eso es algo de lo que va a ser este llamado que hace Pablo. Ustedes deben fortalecerse, deben buscar la fortaleza en el Señor. Esa es la fuente, ese es el lugar donde ustedes van a ser revitalizados. Ese es el lugar donde ustedes van a ser llenados otra vez de fuerzas, donde van a ser potencializados. No sé dónde estás buscando nuevamente las fuerzas para continuar. No sé hoy dónde has estado buscando energías para seguir luchando y para seguir enfrentándote esta batalla. Es posible que uno de los lugares donde has estado buscando fuerzas es a través del mucho trabajo, porque en este momento las necesidades económicas son amplias y necesitamos avanzar. No sabemos si es en el estudio, no sabemos si es en el encierro, no sabemos, no sé dónde puedas estar buscando las fuerzas en este momento, pero Pablo nos está diciendo: fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el poder de sus fuerzas. Y quiero hablarle un poquito acerca de lo que es ese poder. Ese poder no es cualquier poder. Este es un poder
superior, es un poder y una autoridad que es superior porque ha sido comprobado, ¿sí? Este poder es un poder máximo y autoridad en máximo nivel porque ha sido comprobado. Este poder es un poder perfecto, o sea, no le falta nada, es un poder completo, no le falta nada. Este poder hace referencia a dominio, ¿sí? Recordarán que al iniciar dijimos que en el contexto en donde Pablo le está enviando la carta a los Efesios, hay muchos señores. Están los señores emperadores, están los señores dioses, están los señores filósofos, ¿sí? A todos ellos se les podía rendir adoración. En cualquiera de ellos podían ir a buscar fuerzas o sabiduría o dirección para seguir adelante. Pero Pablo les está diciendo, cuidado con cuál es el poder en donde ustedes están buscando las fuerzas. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de este poder en el Nuevo Testamento nunca se le asigna a un ser humano. Siempre se le asigna a Jesús. Y se hace por el elemento del triunfo de Jesús sobre la muerte y sobre la tumba. Por eso es que el poder de Jesús ha sido comprobado, porque venció la muerte, porque triunfó sobre la cruz, triunfó sobre los principados, triunfó sobre las potestades. Este es el poder donde nosotros como iglesia hoy debemos fortalecernos, en el poder de aquel que venció. ¿Quieres ser vencedor? Tú y yo somos testigos de qué es buscar poder en otras fuentes. Y lo que generalmente generan esas otras fuentes es frustración, debilitamiento, cansancio, crisis, estrés, sencillamente porque no logramos nuestra meta. Sencillamente porque no vemos que avanzamos en medio de la batalla. Pablo le está diciendo a la iglesia, esta es la fuente. No es la diosa Diana, que era una de las principales diosas que adoraban en ese momento. No es allí la fuente, esa no es la fuente segura. No son los emperadores romanos, ellos no son la fuente segura de poder. No es la filosofía, porque la filosofía, el conocimiento, también era otra fuente de poder. Pablo les está diciendo, no, esa no es la fuente de poder. La fuente de poder solamente está en el Señor. Y cuando habla del Señor, entonces describe un título muy especial para el Señor, Kyrios, el dueño, el que tiene el dominio de todo, aquel que tiene el dominio y ahora tiene el poder porque triunfó sobre una muerte humillante, aquel que triunfó sobre los principados y sobre las potestades. De esta manera lo dice Pablo en el capítulo 1, versículo 20. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a la derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él, el Señor, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. En nuestras manos, a nosotros se nos ha dado la administración de este evangelio. A nosotros como iglesia se nos ha dado. Somos aquella comunidad que
tiene como elemento el Evangelio para comunicarlo y para generar transformación. El Señor, este es el Señor en el que nosotros debemos fortalecernos, en el que nosotros debemos buscar nuestras fuerzas, en el que nosotros debemos rendirnos y confiar en que en medio de la realidad actual, Él hará. Esta es la estrategia. La estrategia es necesitamos venir y fortalecernos en el Señor. Esa es la primera estrategia. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. La victoria va a ser dada a través del poder del Señor. No hay otra forma de poder tener ese poder. Sí, bueno, está bien, nos fortalecemos en el Señor, pero teóricamente, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para fortalecernos en el Señor? ¿Es un asunto solo de ir al templo o solo entrar a mi habitación y cerrar la puerta y levantar las manos y cantar? ¿Es solo un asunto de cantar canciones y adoraciones al Señor? ¿Es solo un asunto de decir yo soy cristiano? ¿Sí? ¿Cuál es la participación nuestra en esta estrategia militar? Lo que se nos está diciendo hasta aquí es: fortalezcanse en el Señor. En el Señor tienen todo para ser vencedores. En Cristo tienen todos para salir victoriosos. Pero ¿cómo es que yo me fortalezco en el Señor? Y eso es lo que Pablo describe a continuación. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos de la armadura de Dios. ¿Tú quieres recibir fuerzas del Señor? Entonces tienes que vestir la armadura del Señor. Esa es la segunda estrategia para la batalla que la iglesia enfrenta. Necesitamos una armadura que ha sido provista por el Señor. Esa es la segunda estrategia. La primera estrategia es fortalecidos en el Señor. La segunda es la armadura. Es el elemento que Dios va a usar para proveer el poder a la iglesia, para proveer el poder al creyente, para proveer el poder a sus hijos en medio de la batalla, en medio de los difíciles momentos que hoy atravesamos. Cuando hablamos de la armadura del Señor, pudiéramos pensar que solo son objetos que yo me puedo vestir o que me puedo colocar. Pero cuando hablamos de la armadura del Señor, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, porque esto es lo que en la batalla, en los días difíciles, genera el evangelio, genera paz. El escudo que es la fe, el casco, el yelmo que es la salvación, la espada que es la palabra del Señor. En síntesis, metafóricamente, Pablo toma estas imágenes del vestido del soldado romano para decir: así como el soldado romano sale a la batalla con esta vestimenta, así como yo los he visto una y otra vez aquí en prisión, así tienen que salir cada uno de ustedes a la batalla. Deben salir con una vestimenta. Lo hermoso de esta vestimenta es que esta vestimenta tiene dueño. Esta no es la armadura del líder. Esta no es la armadura del pastor. Esta no es la armadura del apóstol. Esta es la armadura de Dios para su iglesia. Es con estos recursos militares que ustedes se van a enfrentar a Satanás y a todo su ejército. Lo que quiere decir que cuando ustedes y yo vestimos la armadura inspira respeto. La armadura genera
autoridad, inspira autoridad. Y la armadura tiene un elemento muy importante y es el elemento de la identidad. Cuando tú y yo utilizamos, nos vestimos la armadura, estamos definiendo nuestra identidad. ¿Sí? Estamos diciendo, somos de Dios, dependemos de Dios, nuestras fuerzas están en Dios y esta batalla que es de Dios, la vamos a vencer de su mano y de su dirección. Porque eso es el elemento de la armadura, nos va a dar un elemento de la identidad. Lo que quiere decir que cuando tú y yo nos colocamos la armadura de Dios, estamos representando a Dios mismo en medio de los escenarios espirituales. Cuando Satanás en medio de la batalla te ve armado de justicia, te ve armado del evangelio de la paz, te ve con un corazón lleno de fe, arraigado en la escritura, no te va a ver a ti, va a ver al dueño de la armadura, va a ver a Dios mismo, y allí se va a ocasionar la derrota nuevamente de Satanás. Este es el elemento de la armadura es el elemento que nos va a dar la fortaleza, es el elemento que nos va a dar la resistencia, es el elemento que nos va a dar las fuerzas para enfrentar la batalla contra Satanás. Si nos enfrentamos sin la armadura del Señor, estaríamos condenados a la derrota. Tener la armadura de Dios significa entonces modelar a Cristo, no solamente en los escenarios humanos, como Pablo nos los venía diciendo, sino también modelar a Cristo, representar a Cristo, a Dios en los escenarios espirituales. La armadura, en síntesis, es un estilo de vida. No es algo que yo me quito hoy y me lo pongo mañana. Mi vida debe estar llena de una vida de justicia. Yo por mí misma no puedo ser justa porque mi corazón solo destila pecado. Solo en una relación con el Señor, solo en un arrepentimiento sincero puede haber en mi corazón justicia. Es solo en esa relación, solo en esa vida, en ese nuevo estilo de vida que ahora el creyente tiene a través del Espíritu Santo, es que va a poder vestir y portar esta armadura. Una armadura que le va a llevar a la victoria. Estos son los elementos de la estrategia. Primero se fortalecen en el Señor y esa fortaleza la vamos a recibir a través de la armadura. Pero entonces, ¿cuáles son los resultados? Y los resultados no es otra cosa, está garantizado. No puede haber derrota en un creyente que se fortalece en el Señor y que viste la armadura de Dios. No puede haber derrota en este creyente, dice el texto, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura, fortalezcanse en el Señor, ¿cierto? Entonces, tomen la armadura para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, entonces salgan vencedores, entonces salgan victoriosos. La fortaleza en el Señor, la armadura, te va a llevar a resistir, te va a llevar a ser resistente, a permanecer en el día malo, en el día difícil, en el día de la angustia, en el día donde no vemos nada claro, todo es oscuro. Allí estos elementos te van a dar los recursos que necesitas para enfrentarte. Cuando hablamos de resistir, podríamos pensar que resistir es sencillamente que alguien venga y me dé a puñetazos y yo quede allí quietecito. El resistir del texto bíblico es oponerme a.
¿cierto? Es decir, libremente yo me opongo. Resistir tiene que ver con libremente declararle la guerra a alguien que se opone a lo que yo digo y a lo que yo estoy pensando. Oponerme quiere decir ponerme en contra de. ¿No fue esto no es esto lo que Pablo le está diciendo a la iglesia? Ustedes tienen que ser distintos. El evangelio tiene que determinar una vida distinta. Ustedes tienen que oponerse a la forma como Satanás quiere que ustedes vivan. Ustedes tienen que tener una posición contraria a. Eso es resistirse. Y otro elemento muy importante, y es declarar a la fuerza mis convicciones. Que nosotros como iglesia podamos enfrentarnos en ese mundo espiritual con las fuerzas del Señor. Que podamos resistir y declararle la guerra a Satanás en medio de estas circunstancias. Porque el plan del Señor ha sido la bendición en los lugares celestiales. Mientras Satanás se opone a esas bendiciones, trayendo desesperanza, trayendo angustia, trayendo soledad, trayendo depresión, conflictos en medio de las familias, nosotros necesitamos oponernos a todo el plan de Satanás y necesitamos hacerlo no con nuestras fuerzas. No tendríamos fuerzas. Lo que Pablo está queriendo decir es, ustedes como seres humanos no tendrían la potencia para enfrentarse a este ejército. Si ustedes quieren resistir en esta batalla, ustedes necesitan tomar la fuerza de alguien que es supremamente poderoso, alguien que es completo en poder. Y solo así van a resistir. Y solo así van a permanecer. ¿A qué tienes que oponerte hoy? ¿A qué ellos allá tendrían que oponerse? A la adoración a la diosa Diana, a la adoración a los emperadores, al deleite que había en la filosofía y la sabiduría en aquel entonces. ¿A qué tienes que oponerte hoy en medio de tu familia? ¿De qué manera es que hoy vas a resistir? ¿De qué manera es que hoy te vas a oponer al plan de Dios? ¿Cómo es que Satanás en este tiempo, en este momento de dificultad, ha tratado de robar tu bendición? ¿Ha tratado de estropear el plan de Dios? ¿Y de qué manera es que tú debes oponerte? Ese es uno de los resultados de acatar la estrategia de Dios. Vamos a resistir. Y finalmente dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, victoriosos, vencedores. ¿Qué cuento de victoria en medio de este caos que vive el universo? Nosotros podemos hablar de victoria. Nosotros como iglesia podemos hablar de triunfo. Nosotros lo podemos hacer. Y esta firmeza y esta victoria tiene que ver con que tú continúes sano y salvo, es decir, en medio de la batalla que enfrentas, esa es la idea de este concepto de firmeza. En medio de la batalla que enfrentamos, si te fortaleces en el Señor y tomas la armadura del Señor, entonces al finalizar vas a terminar sano y salvo, tú y tu familia. Tú te vas a mantener intacto porque nada te puede tocar y nada te puede afectar. Tú vas a permanecer ileso, vas a permanecer con autoridad y con fuerzas. Ese es el plan de Dios
para su iglesia en este momento. Cómo ser una iglesia vencedora en medio de días difíciles. Primero, tener claro el escenario de la batalla en la que estamos. Segundo, tener en claro las estrategias que Dios nos ha dado. Primero, fortalecernos en el Señor, y en segundo lugar, vamos a usar la armadura del Señor. La armadura del Señor es un estilo de vida en el que nosotros debemos vivir como Cristo quiere que tú y yo vivamos. Una vida llena de justicia, una vida llena de piedad, de verdad, de santidad, de salvación. Cuando Satanás entonces en medio de la batalla te vea, nunca te va a ver a ti, va a ver al dueño de la armadura y no tendrá que hacer otra cosa que retroceder, porque lo que Dios nos ha llamado es hacer una iglesia vencedora en medio de días difíciles. ¿Cómo ser esa iglesia que vence en medio de mi familia? ¿Cómo es que esta semana voy a luchar y me voy a enfrentar? No con mis fuerzas, ni con mis recursos, ni con mi carácter, sino con el carácter de Dios. Hay una historia muy hermosa de la vida real, quiero dejar claro. Y es la historia de unos misioneros que fueron comisionados al África a iniciar un proyecto de establecimiento de iglesia. Ellos llegaron, hicieron todo lo que tenían que hacer, hicieron los primeros contactos, empezaron a hacer algunas visitas. Inicialmente pues aprendieron el idioma, no tan completo, pero sí aprendieron un poco el idioma y empezaron a contar del Señor. Y cuenta la historia que en algún momento habían más o menos 13 personas de esa tribu que se habían convertido al Evangelio. Y dice que entre los misioneros, la pareja de misioneros y el grupo de convertidos dijeron: ¿por qué no hacemos una campaña? Vamos a hacer una campaña evangelística para que otros conozcan del Señor. La historia cuenta que mandaron todo lo que tenían que hacer de publicidad, compartieron en el 1 a 1 porque no había otras formas. Y le publicaron a toda la comunidad acerca de la campaña. Llegó el momento de la campaña. Allí estaban los 13 convertidos y había muchas personas de la tribu allí. Y dice que empezó el culto, cantaron unas 2 o 3 canciones, hubo un momento para unos testimonios en medio de la comunidad. Y llegó el momento que todos esperaban. Era el momento de la predicación del Evangelio. Pero cuando llegó el momento de la predicación del Evangelio, dice este misionero que allí en esa tribu habían 2 hechiceros. Y ellos se pararon detrás del pastor y se oponían a todo lo que el pastor estaba diciendo. Entonces, si el pastor decía Cristo vive, los hechiceros que estaban atrás decían no le crean, Cristo no vive. Si el hechicero decía alaben al Señor que Él está vivo, que Él resucitó, no le crean que Él nunca resucitó. Entonces, mientras el pastor trataba de hablar del mensaje de salvación, los hechiceros que estaban aquí atrás empezaron a decir todo lo contrario. Y este mensaje se convirtió en una algarabía porque el auditorio quería escuchar el mensaje del predicador. El predicador terminó, dijo en su corazón, que es el mismo misionero que cuenta la historia, dice: fue la predicación más frustrante de mi vida, porque yo dije, esta gente no entendió nada. Fue y se sentó todo cabizbajo, triste, pero ahí se sentó al lado de un creyente. Y ese creyente, que era de los más antiguos, le dijo: pastor, qué mensaje tan poderoso. Y el pastor: ¿cómo así? Qué poderoso. Si ellos no entendieron nada. Ellos no pudieron haber entendido nada. Espera un momentico, a ver, ¿quiénes entendieron el mensaje? Se para este creyente.
¿Quiénes quieren hoy entregar su vida al Señor? Ese día levantaron la mano 67 personas en la comunidad y recibieron a Jesucristo en su corazón. Porque esa es la iglesia que pelea, esa es la iglesia que batalla, que se opone a lo que Satanás ha dicho. Satanás ha dicho no es posible, ya están condenados. Esta comunidad en África no puede recibir la salvación porque ellos adoran a muchos dioses, porque ellos tienen otras creencias. Pero la iglesia del Señor no se queda quieta, la iglesia del Señor no se rinde. Lo más hermoso de la historia es que cuando están haciendo la oración, hacen una especie como de un círculo. Cuando allá al fondo, en la puerta, se escucha la voz de una mujer que dice: aún tengo oportunidad de recibir a Cristo hoy. Y el círculo se abrió, se rompió y todos fijaron la mirada en aquella mujer. Era una mujer que había sufrido de parálisis infantil. Y en los días que se anunció de la campaña, ella escuchó del Señor. Y ese día de la campaña, ella amaneció con la idea en su corazón de que necesitaba ir a ese lugar a recibir a Cristo en su corazón. Ella no podía caminar y le pidió el favor a muchos amigos que por favor la llevaran al lugar donde iban a hacer la campaña. Sus amigos le dijeron que no. Le pidió el favor a algunos familiares, sus familiares también le dijeron que no. Y esta mujer, con esta limitación, recorrió 5 kilómetros con sus codos y con sus manos. 5 kilómetros con sus codos y con sus manos. Esta mujer caminó sobre lodos, transitó sobre piedras, sobre escombros. Cuando ella levantó sus manos para recibir al Señor, de sus manos corría sangre, de la forma como había llegado a aquel lugar. Las mujeres que estaban allí vinieron, la rodearon y oraron por ella. Esta mujer se convirtió al Señor ese día. El predicador se fue a casa con la pregunta en mente: ¿de dónde sale este poder? ¿De dónde viene el poder que revolucione a un ser humano de esta manera? No puede venir de un lugar humano. No puede venir este poder de alguna jerarquía humana o de alguna estrategia evangelística. Este poder solamente viene del Señor. Ese poder solamente viene de Cristo. Y es el poder que nosotros tenemos como iglesia en este momento. Es el poder para enfrentarnos a las circunstancias. Es allí donde vamos a tener las fuerzas. El texto deja claro que humanamente hay momentos donde podemos estar debilitados y por eso es que necesitamos ir a la fuente correcta para ser otra vez habilitados, dotados de nuevas fuerzas, de nueva energía, de nuevo vigor para enfrentarnos a la batalla. ¿Qué fue aquel poder que irrumpió en aquella comunidad en África? No fue el poder de aquel misionero, porque estaba aún frustrado por aquella predicación. Pero el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero el poder de Dios sobrepasa todos los límites. Ese es el poder que tú y yo tenemos, iglesia. El poder que transforma, el poder que va más allá de tus capacidades, el poder que
actúa cuando tú no tienes ninguna fuerza. Ese es el poder el cual el texto hoy nos está diciendo. Allí está la fuente de la victoria de la iglesia. Es esa la estrategia militar, ese es nuestro código militar. No es solamente que cojas y te leas la escritura, no es solamente que cada semana hagas o de manera mecánica realices la guía devocional. Es que vivas como Cristo quiere que vivas. Es que el Evangelio marque tu vida en todas las dimensiones. Allí y de esa manera es como vas a poder ver el poder de Dios actuando en tu vida, actuando en tu familia, viendo la victoria de Cristo, porque no es tu batalla, es la batalla de la iglesia del Señor. No es solamente tu batalla, también es la batalla de Dios, porque el plan de Dios es bendecirnos, el plan de Dios es su bendición, es la victoria en medio de cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, si en medio de estos días has sentido que tiras la toalla, no es el tiempo para tirar la toalla. No es el tiempo de rendirnos. Es el tiempo de ir a la fuente correcta para allí recibir las fuerzas que necesitamos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiero que allí, en medio de esos grupos familiares, en medio de esas reuniones que hoy tenemos allí, en medio de nuestra comunidad a la distancia, oremos y pidámosle al Señor que en medio de nuestra vulnerabilidad, que en medio de nuestras flaquezas, Él nos haga fuertes, Él nos haga resistentes, Él nos haga más que vencedores. Quiero que allí, en esos grupos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor no solamente por ese grupo pequeño de nuestro hogar, sino que vamos a pedir al Señor por la iglesia del Señor. Que en medio de estos días difíciles nos haga consciente de la batalla que enfrentamos, pero también podamos ser conscientes del lugar donde tenemos la victoria. Oremos. Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra de vida, Señor. Señor, gracias, porque en mi humanidad ya no hay fuerzas. Señor, gracias, porque en mi humanidad la alternativa es tirar la toalla, Señor, rendirme. Pero tu palabra es poderosa, Señor. Pero tu palabra vivifica nuestro corazón en esta mañana, Señor. Permítenos, Señor, volvernos a la fuente. Perdónanos, Señor, cuando en medio de la oscuridad espiritual hemos podido perder la dirección, Señor. Olvidando que la fuente correcta del poder eres tú, Jesús. Olvidando, Señor, que la fuente correcta para poder tener la victoria eres tú, Señor. Por eso en esta mañana, Dios, te pedimos que nos perdone, Señor, cuando hemos podido buscar nuestras fuerzas, nuestro aliento, aún nuestro sustento, Señor, en los lugares equivocados. Señor, hoy nos volvemos al lugar, Señor, al lugar secreto. Hoy nos volvemos, Señor, a ese lugar, Señor, de las fuerzas del Señor, a ese lugar, Señor, que tú has establecido para que allí seamos vivificados y potencializados, Señor. Gracias, gracias por nuestra familia, porque nos mantendremos firmes, porque tú eres el Señor de nuestra familia.
nos mantendremos firmes porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Como familia nos mantenemos firmes porque estamos parados sobre la roca que es Cristo. Como familia hoy nos mantendremos firmes y resistiremos porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos mantendremos firmes, Señor, porque tu armadura nos dota de recursos, porque tu armadura, Señor, nos representa ante este mundo espiritual, Señor. La justicia, la santidad, la verdad, la paz, el evangelio, la fe, Señor. Tu palabra poderosa, Señor, será suficiente, Señor, para poner en jaque, Señor, a nuestro ejército enemigo, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque el poder de tu iglesia viene de lo alto, porque el poder de tu iglesia es la fuente de poder de tu iglesia, es un poder comprobado, Señor, por la historia, por la ciencia, Señor, porque la tumba no te pudo retener. Señor, hoy nos gozamos en la victoria tuya, Señor, porque tu victoria es la victoria de tu iglesia. Y por ello, Señor, hoy podemos decir, somos más que vencedores, Señor. Hoy podemos decir que tu iglesia puede ser vencedora en días difíciles, en días oscuros, en los días de las horribles noches, Señor. Podemos mantenernos en victoria. Por ello, gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Iglesia del Señor, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la palabra del Señor corra y sea glorificada en tu vida y en medio de tu familia. Un abrazo para todos. Que el nombre del Señor sea glorificado en la vida de cada oyente, en la vida de cada persona que estuvo atenta a la palabra del Señor. Esa es nuestra oración, es nuestra confianza y estamos seguros que así es, porque la palabra del Señor es viva, es eficaz. Ella obra en el creyente. No olvidemos, mis amados hermanos y amigos, que el llamado del Señor es para que nos fortalezcamos en Cristo. Jesucristo es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Quiero orar por usted, quiero orar por cada persona que se ha conectado en esta mañana. Quiero pedirle al Señor que fortalezca su vida, que bendiga su vida y que este comienzo de semana y el transcurso de la semana sea un tiempo para ver la gloria del Señor. Así que por favor, incline su rostro, si quiere tomarse la mano con su familia, con sus hijos, hágalo y vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, Señor, toda la alabanza, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por el obrar de tu palabra en cada oyente, Señor, y en cada creyente, Señor, en el que dispuso su corazón para recibir esa palabra. Oramos hoy, Dios, por la operación del Espíritu Santo, Señor, en cada vida, en el nombre de Jesús. Opera nuevo nacimiento, Dios mío. Que tu palabra siga trabajando, Dios, en la mente, en el corazón, Dios. Que tu palabra sea trayendo sanidad, Dios mío, al enfermo. Aquel Dios que está enfermo, Señor, oh Dios, que tiene alguna enfermedad física, pero también, Dios mío, aquel que está enfermo, Dios mío, emocionalmente, Señor. Oramos, amado Padre, por el operar del Espíritu Santo, por el operar de la palabra, en el nombre de Jesucristo, Señor. Rompe, Dios mío, las ataduras, te lo rogamos, Señor. Hay personas, Señor, que en este momento, Dios mío, Señor, están, Dios mío, con su rostro inclinado, esperando el obrar tuyo, esperando el obrar del Espíritu Santo, Señor, en sus vidas. Que en este momento, Dios mío, el Espíritu Santo, Señor, venga sobre esa persona, Dios mío, Señor. Y tú seas ministrando de una manera especial, Señor. Espíritu Santo, ministra, opera, rompe las cadenas en el nombre de Jesús.
Que sea libre el cautivo, Señor. Que sea sano el enfermo, Padre. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Dios, bendice cada familia, Señor. Bendice cada hogar, Dios mío, que está atento, que está esperando, Dios mío, la salvación, Señor. Que está esperando la ayuda de lo alto, Dios mío, Señor. A ti clamamos, Señor, oh Dios, en este día, Padre. Extiende tu brazo de poder, pon tu mano poderosa, Señor, sobre cada hogar, Señor, oh Dios, que espera en tus misericordias, amado Padre. Abre los cielos sobre tu iglesia. Abre los cielos sobre esta ciudad, Dios mío. Sobre cada ciudad, amado Padre, donde llega esta palabra, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús. A cada nación donde llega esta palabra, Señor. Abre los cielos allí, Señor. Ten misericordia, Señor amado, oh Dios. Padre, opera, Dios mío, en cada vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo. Padre, que no falte tu provisión, Señor. Que no falte tu ayuda, tu socorro, Señor, oh Dios. Y toda obra del enemigo la declaramos sin poder en el nombre de Jesucristo. Reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor. Todo tormento, Señor. Todo aquello que viene a atormentar, a robar la paz, lo declaramos sin poder en el nombre de Jesucristo, Señor. Y bendecimos a tu pueblo. Que la iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Jesús. Padre, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre tus hijos y tus hijas, Señor amado. Que tu gloria sea vista sobre tu iglesia, sobre cada uno de nosotros. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Bendecimos su vida y le invitamos para que pueda contactarnos, pueda escribirnos, y nosotros estamos atentos a orar por cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica Benecer Plenitud desde la ciudad de Valledupar. Bendiciones.